Bueno, chicos, vamos a continuar con el tema de los agentes patógenos y vamos a hablar sobre el punto 4.6, que me lo salté en el último vídeo, no me di cuenta de él. Este punto pues enlaza con el punto 4.7, que sería el que hemos visto antes, el que vimos en la última. Entonces, el 4.6 habla del control de los agentes antimicrobianos químicos, o sea, cómo podemos controlar a los microbios a través de agentes químicos, agentes antimicrobianos químicos, que son básicamente pues, productos químicos usados para combatir a los microorganismos. Estos pueden ser principalmente de tres tipos: esterilizantes, desinfectantes y antisépticos. ¿Vale? Los esterilizantes lo que hacen es destruir todos los microorganismos de la superficie, pero como son muy tóxicos, no se utilizan para objetos vivos, o sea, se utilizan solamente para objetos no vivos, no se utilizan sobre formas vivas. Por ejemplo, tenemos el formaldehído. Se utiliza en objetos no vivos, esterilizantes. Los desinfectantes, como por ejemplo la lejía, lo que hacen es eliminar los microorganismos que producen las enfermedades infecciosas. Pero como estos son muy tóxicos, se utilizan para tratar superficies de objetos no vivos o líquidos. Aquí tenemos la lejía, que se utiliza en piscinas o se utiliza pues, para desinfectar diferentes superficies. Y luego tenemos los antisépticos. Los antisépticos son sustancias que se utilizan contra microorganismos presentes en las heridas pues, que no hemos hecho en la piel, ¿vale? Para evitar que se infecten. Los más importantes, pues tenemos el etanol o alcohol, conocido normalmente como alcohol, normalmente a 70 grados, la solución de yodo o betadine, o el agua oxigenada. También están los detergentes, ¿vale? Con que os quedéis con uno es suficiente. Bueno, pues dentro de la unidad 18 pasamos al punto 5. ¿Para qué utilizamos los microorganismos? Bueno, pues los microorganismos se utilizan para obtener, por ejemplo, alimentos. Tema muy importante que os preguntan en selectividad: el concepto de biotecnología. Aquí aparece el concepto de biotecnología microbiana, que serían las técnicas industriales utilizadas o empleadas para obtener productos como vacunas, antibióticos o alimentos. Utilizamos microorganismos para obtener estos productos. ¿Qué sería la biotecnología? Pues el empleo de seres vivos para obtener productos útiles para el hombre. Aquí aparece la biotecnología microbiana. Bueno, pues como íbamos diciendo, que una posible pregunta en selectividad es la de biotecnología, que es el uso, como hemos dicho, de organismos para crear productos útiles para el hombre. Entonces, en la industria alimentaria, la biotecnología microbiana se utiliza sobre todo para obtener alimentos. ¿Cómo son los microorganismos? Pues los microorganismos que utilizamos tienen que tener un crecimiento muy rápido y además tienen que resistir un cultivo a gran escala, es decir, pues que podamos hacer cultivos muy amplios y que ellos sobrevivan. Pues como hemos dicho, sobre todo en la industria alimentaria se emplea la fermentación anaerobia, la capacidad fermentativa de algunos microorganismos. Y los principales productos de estas fermentaciones que vimos en el tema de catabolismo son la fermentación alcohólica, en la que se obtiene etanol o alcohol etílico, y la llevan a cabo las levaduras del género Saccharomyces, como las Saccharomyces cerevisiae. ¿Qué obtenemos de ellas? Pues obtenemos vino, sidra, cerveza y, como hemos dicho, pan también. Otra fermentación, la fermentación láctica, en la que se obtiene ácido láctico degradando lactosa, ¿vale? En este caso es a partir de lactosa. Se obtiene ácido láctico. La llevan a cabo bacterias, como la Lactobacillus vulgaris. Y la siguiente fermentación es la fermentación acética, en la que se obtiene ácido acético o vinagre. Bacterias que la llevan a cabo, las bacterias del género Acetobacter o Gluconobacter. Con que os quedéis con Acetobacter es suficiente. ¿Qué ocurre en esta? Pues en esta lo que ocurre es la degradación del etanol y la obtención de ácido acético. Esto es lo que ocurre cuando el vino se degrada y se obtiene vinagre, una fermentación de tipo acético.
Bueno, ahora vamos a analizar las diferentes elaboraciones de productos obtenidos a partir de la biotecnología bacteriana, como hemos dicho. Bacteriana no, la biotecnología microbiana. Primero la elaboración del vino. Pues consiste, como hemos dicho, en la fermentación alcohólica, en este caso de azúcares, del zumo de uva, como son la glucosa y la fructosa. Y da como resultado etanol y CO2. Esta fermentación la realizan las levaduras que están en la piel de las uvas, que va a ser la Saccharomyces cerevisiae. Todas las fermentaciones alcohólicas las van a llevar a cabo estas levaduras. La elaboración de la cerveza, pues es la fermentación alcohólica de los cereales. El más empleado es la cebada. Y también lo lleva a cabo la Saccharomyces cerevisiae. En la elaboración del pan, pues es la fermentación alcohólica de la harina de cereal por la levadura, también la Saccharomyces cerevisiae. Se produce etanol y CO2 en esta fermentación. ¿Pero qué ocurre con este etanol? Pues que cuando el pan se mete en el horno, pues este etanol se evapora. Y el CO2 sí se queda. La textura esponjosa del pan, pues son esas burbujas de gas que se han quedado dentro de él. De ahí que tengan esas burbujas. En cuanto a la elaboración de queso, pues el queso y el yogur se obtienen por la fermentación láctica. Fermentan los glúcidos de la leche y pasan a ácido láctico. Y es producida por las bacterias lácticas, la Lactobacillus y la Lactococcus, que están de forma natural en la leche sin esterilizar. Pasamos al punto 6, en el cual pues, vamos a ver las aplicaciones de la biotecnología microbiana. Hemos visto que las aplicaciones pueden ser en la alimentación, pero también vamos a ver cómo tiene aplicaciones farmacéuticas e incluso en la mejora del medio ambiente. Esto viene a ampliar los temas anteriores, ya lo hemos visto anteriormente. No obstante, quiero por favor que os estudiéis también estas partes porque son importantes. Entonces, lo primero, la producción de antibióticos. Los antibióticos son metabolitos secundarios de algunos seres vivos. ¿Qué es un metabolito secundario? Un metabolito secundario es un compuesto orgánico producido por bacterias, hongos o plantas, los cuales no están directamente involucrados en su crecimiento, desarrollo o reproducción. Es decir, es una sustancia creada que para ellos no es estrictamente vital en sus funciones vitales, no es estrictamente necesaria. Pero esta lo que hace es eliminar otra serie de microorganismos, esta sustancia. Como decimos, se conocen cerca de 800 antibióticos y son producidos normalmente por hongos, como el del género Penicillum, o por bacterias, principalmente de los géneros Bacillus y Streptomyces. La penicilina la tenéis aquí, el primer antibiótico que había, del género se obtuvo del hongo Penicillium notatum, ya os lo he enseñado en vídeos anteriores. ¿Cómo se produce un antibiótico de manera industrial? Bueno, pues este punto simplemente os lo leéis, no creo que os pregunten por él. Lo primero, se obtienen bacterias de la naturaleza. Lo que hacemos es sembrar y seleccionar las colonias de bacterias que queramos estudiar. Entonces, cultivamos una bacteria de manera pura, la aislamos. Entonces, esta bacteria lo que hacemos es ver el efecto que tiene sobre otras bacterias. Por ejemplo, en este caso, las colonias de color azul inhiben el crecimiento de las bacterias amarillas, es decir, son antibióticos para estas bacterias amarillas. Se ve si las bacterias amarillas son patógenas y ya tendríamos un antibiótico, se estudia la sustancia que esta bacteria utiliza para eliminar el crecimiento de estas. Entonces, se cultiva la especie productora del antibiótico, en este caso la bacteria de color azul, se determina la concentración de antibiótico necesaria para eliminar las bacterias que queremos eliminar, se hace un test de toxicidad, se ve si este antibiótico es tóxico para los seres vivos y si se observa que no es tóxico, a gran escala, normalmente los antibióticos siempre tienen algo de toxicidad, pues se produce de manera industrial y obtenemos pues disoluciones de antibióticos.
En cuanto a la producción de vitaminas, aminoácidos y enzimas, pues también hay microorganismos que pueden producir estas. Por ejemplo, en el caso de vitaminas destacan las bacterias, como por ejemplo las pseudomonas, que producen vitaminas del tipo B12. En cuanto a aminoácidos, destacan algunos géneros de bacterias, como el género Corynebacterium, que puede sintetizar determinados aminoácidos, a partir de algunos precursores nitrogenados. En cuanto a las enzimas extracelulares, hay diversos hongos, como el hongo Penicillium o Aspergillus, o algunas bacterias que producen enzimas en mayor cantidad de la que pueden utilizar. De modo que lo que hacen es expulsarlas y estas actúan en el medio y podemos utilizarlas. Por ejemplo, en la industria del pan o en la industria textil. Del punto 6.4 no vamos a ver nada. Del punto 6.5 simplemente recordar lo que era la ingeniería genética microbiana. Pues consistía en introducir un gen que se encarga de controlar la producción de una molécula que se pretende conseguir, por ejemplo, la insulina. ¿Vale? Esta procede de una molécula de ADN del donante. Este material genético lo que se hace es incorporarlo en alguno de los plásmidos, obteniéndose plásmidos recombinantes. Recordad cuando esto lo vimos del tema de ingeniería genética. En cuanto al punto 6, la depuración de aguas residuales, pues destacar que en las plantas depuradoras de aguas residuales, que se conocen como EDAR, se consigue eliminar muchas sustancias orgánicas indeseables mediante el tratamiento con diferentes microorganismos, como bacterias o protozoos. Protozoos, por ejemplo, como la vorticela, se suele emplear en estas EDAR. En cuanto a la degradación de hidrocarburos, destacar que existen algunos microorganismos, como bacterias o levaduras, que pueden utilizar los hidrocarburos como fuente de materia orgánica, degradándolos mediante la oxidación aeróbica, es decir, que los degrada. Entonces, la aplicación o el uso de bacterias para eliminar los hidrocarburos se llama bioremediación. Cuestión muy importante porque es una de las posibles preguntas de selectividad, que es la bioremediación. Ya lo vimos anteriormente en el tema de la ingeniería genética. Acordaos, bioremediación, bacterias que de forma natural son capaces de degradar la materia orgánica. Estas bacterias se emplean para la limpieza de vertidos de hidrocarburos. ¿Vale? Aquí lo tenéis en el tema que vimos anterior. Bueno chicos, pues y con esto concluiríamos las explicaciones del tema 18, microorganismos, enfermedades y biotecnología, ¿vale? Microorganismos patógenos.